Muy buenas tardes, familia Munotec. Espero que se esté pasando un domingo familiar, un domingo bonito con toda la familia, que estén disfrutando, descansando un poquito, porque todavía nos queda un poquito de año. Ya llegamos a diciembre. Les habla el doctor Chema Dujano Cruz desde Chiapas, México. Para mí es un placer estar acá en este espacio del doctor Ricardo García Pelayo, a quien le mandamos un fuerte abrazo a donde esté. Y pues con la responsabilidad de llevar un poquito de información que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con salud. Así es que bienvenidos todos. Si estás por primera vez acá, levanta tu mano, pon número uno y todos los demás le vamos a poner número 7777, que significa que les estamos dando la bienvenida a las personas nuevas que están acá. Voy a compartirles la presentación. Hoy tenemos un tema bastante importante, un tema que nos obliga a todos los que estamos haciendo medicina a llevarle a todo el mundo porque es una manera de prevenir. Se dice que más vale prevenir que lamentar y efectivamente ese dicho es muy cierto. Vamos a hablar de uno de los temas que está quejando a todo el mundo, que es justamente los infartos al miocardio. Nada más quiero estar seguro que se comparta la pantalla y vamos a dar inicio a esta presentación. Por favor, anótame ahí en lo que la pantalla nos hace caso, de dónde nos estás escuchando, si estás en México, si estás en Perú, por ahí veo que hay alguien de Bolivia, que hay alguien por ahí también de Estados Unidos, así es que bienvenidos todos. Me llamo Chema Andujano y vamos a hablar sobre el glutatión y la prevención del infarto agudo del miocardio. Bueno, este es un tema bastante importante porque está afectando la salud de todos los seres humanos. Un infarto al miocardio se produce cuando se bloquea el suministro de sangre que lleva justamente a todo el corazón y muere una parte del corazón. Ocurre cuando el flujo sanguíneo o una de sus partes se bloquea, privando justamente de este nutriente, de este oxígeno, de todo lo que trae la sangre, los componentes para que puedan las células trabajar, y esa parte deja de funcionar. Hace cuenta como cuando si tires una manguera hacia un campo y de repente la manguera se tapa, se dobla, pues ya no pasa agua, y si no pasa agua, pues toda esa parte se muere. Más o menos así, ¿no? Hay estadísticas, es la primera causa de muerte en el mundo, por eso yo dije, ¿qué tema planteo, qué hablo? Vamos a ver un poquito qué tiene que ver el glutatión con los infartos y justamente la mortalidad global habla de 19.8 millones de muertes anuales, prácticamente a nivel general y global, un 32% de las muertes se deben a infarto, más o menos hay una incidencia de 3 millones de personas que sufren infartos año con año y de estas muchos van a fallecer. Algunas de ellas tendrán acceso a justamente a un cardiólogo, a un intervencionista, una atención adecuada en los 90 minutos siguientes y podrán tener una sobrevida. Pero ocasionalmente esto ocurre en menores de 60 años, pero es más frecuente que pase en personas mayores de diferentes años y nos afectan a los hombres más o menos de 1 a 3, o sea, 3 hombres y una mujer. Entonces, nos afecta un poco más a los hombres. ¿Y qué ha pasado? Justamente esta gráfica nos dice, ¿no? En 1950 las causas de muerte eran por enfermedades infecciosas, por diarrea, por tuberculosis, por vómito, la gente se moría. Con el advenimiento de los antibióticos empezaron a disminuir las muertes por estas causas y ahora los fallecimientos se deben a enfermedades crónico-degenerativas en las que vamos a encontrar justamente a los infartos, vamos a encontrar a la diabetes, vamos a encontrar a la hipertensión, a síndrome metabólico y otras enfermedades más, ¿no? La OMS, de hecho, tiene directrices que justamente van a prevenir, con el objetivo de prevenir todas estas causas de infartos. Y por acá hay un escrito en PDF que tú lo puedes descargar. Y aquí básicamente nos habla de riesgos, que entre más riesgos tienes, obviamente más posibilidades de que te dé un infarto. Y en cuanto menos riesgos tengas, obviamente, de un riesgo cardiovascular, obviamente tendrás menos posibilidades de tener un infarto y hay algunos factores que vamos a mencionar a continuación. Yo quiero que hagas un ejercicio esta tarde, si tienes un riesgo bajo, medio o alto de lo que voy a platicarte a continuación. No sé qué edad tengas, sí, pero es uno de los factores que no podemos nosotros cambiar. Una vez que ya cumpliste 50, el que sigue 51 y el que sigue 52, no hay manera de regresar y uno es la edad. Arriba de 50 años es cuando más ocurren los infartos, pero han habido infartos en jóvenes de 18 a 20 años, sobre todo deportistas que están sometidos a mucho estrés, a mucho ejercicio, y algunos de los factores, vas a vernos aquí en esta gráfica, uno es el tener el colesterol y los triglicéridos elevados. Este es uno de los factores de riesgo. Si tú tienes un factor de riesgo, ya muévele un poquito a ese factor de riesgo. Si tienes aparte sobrepeso, obesidad, le pongamos un poquito más. Si tenemos falta de ejercicio, si fumas, si en tu familia han habido antecedentes de alguien con cáncer, si tienes una presión elevada,
o eres diabético, esto va a aumentar muchísimo lo que es el infarto al miocardio. Entonces, hay algunos que se pueden cambiar y otros que no se pueden cambiar. Los que no se pueden cambiar, pues es la historia familiar. Tú naciste en esa familia y traes los genes de la familia y no hay más que hacer. La edad ya te dije que no se puede mover, la raza tampoco y el género tampoco, ¿no? Pero lo que sí podemos modificar es llevar esa vida sedentaria, que no hacemos ejercicio, que no nos queremos mover, ¿sí? Y me incluyo dentro de ellos. La otra es el consumo de alcohol y tabaco, la alimentación rica en grasas saturadas, no acudir al médico regularmente para checar cómo está tu glucosa, cómo está tu presión, ¿sí? Y el exceso consumo de sal. Obviamente ya hemos hablado del sobrepeso y la obesidad, que son cosas que se pueden modificar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con esto es, no sé cuánto midió tu riesgo, si es poquito o es mucho. Sí, esto solamente darnos una idea, esta charla tiene fines solamente de que, pues, pienses en tu salud, ¿no? Pero todas estas enfermedades que ya hablamos, tener el colesterol elevado, tener la glucosa elevada, tener el consumo de fumar, o ya sea que seas fumador activo o que alguien en tu casa fume, va a elevar mucho los radicales libres. Y esta palabrita de radicales libres lo vamos a decir mucho durante toda esta charla. Así es que, ¿qué tienen en común todos esos factores de riesgo? Que todos van a elevar los radicales libres. Vamos a dar un ratito más qué cosas son los radicales libres. Entonces, las últimas definiciones sobre los tipos de infarto que hay al miocardio se encuentran 5 tipos. Vamos a hacerle caso básicamente a la primera, que es la aterotrombótica, que justamente es la ruptura, erosión o disección de una placa de ateroma, que se forma un coágulo, un trombo, y ahí tapa la arteria, ¿sí? Entonces, esa es la más frecuente, hablamos más del 90% que esto ocurre así. Hay otras más que se deben a la falta de oxígeno, a muerte súbita, cuando hay procedimientos, en fin, hay otras formas en las cuales puede haber un infarto agudo, pero vamos a hablar del aterotrombótico, que es el más frecuente, ¿no? ¿Y en qué consiste? Justamente es esa obstrucción de la circulación de la sangre a través de las arterias, ¿sí? Las arterias carótidas. ¿Y qué vas a sentir tú? Vas a sentir una opresión, un dolor muy fuerte en tu pecho, ¿sí? Y obviamente estamos hablando que ahí se tapó, se formó un coagulote y no se puede mover, no se puede quitar. ¿Y qué se puede hacer? Lo importante de esa charla es no llegar a este punto. Esa es la finalidad, que prevengamos, porque no solamente puede ocurrir en tu corazón, puede ocurrir también en tu cerebro, puede ocurrir también en las arterias que llevan la circulación hacia los intestinos, que se llama trombosis mesentérica, que a veces hasta ya les llamamos cementérica, ¿no? Porque tiene una alta incidencia de muerte. Entonces, cuando tenemos un infarto, ¿qué podemos sentir? Un dolor intenso o como si te apachurraran el pecho. Es algo muy fuerte que no se quita, que está constantemente y es de manera súbita. De la nada, pum, te llega el dolor en el pecho, se tapó una arteria, ya no está pasando sangre y te está avisando el cuerpo que hay algo grave que está ocurriendo. Este dolor fuerte puede atravesarte, puede sentirse en el brazo, ¿sí? En el izquierdo básicamente es donde se puede manifestar. Puedes tener dolor en la espalda, en el cuello, en la mandíbula, en el abdomen, incluso como si fuera una gastritis. ¿Por qué? Porque las arterias son diferentes. Ahorita vamos a ver que hay diferentes arterias y cuál de ellas se haya tapado, qué tan grande o qué tan extenso sea esa parte que se quedó sin abastecimiento de sangre, es justamente lo que va a dar origen a la manifestación. Falta de aire, sudoración fría, ¿sí? Náuseas, vómito, fatiga, ansiedad, esa sensación realmente de morirse se siente, vértigo y obviamente sensación de malestar general. Si alguien tiene estos síntomas, y obviamente sabemos que es una persona mayor de 30, 40 años en adelante, hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Aquí hay que llamar a 911 e inmediatamente darse la atención que debe ser. Entonces, para entender un poquito, insisto, esto es una práctica solamente informativa, no es una clase de cardiología, ni mucho menos. Vamos a ver ahí cuántas arterias van a irrigar nuestro corazón, ¿no? Se llaman arterias coronarias. Estas se van a hacer en otras más chiquitas llamadas circunflejas y marginales y van diferentes, ¿no? Pero en cualquiera de ellas puede ocurrir lo que tú ves en la figura de al lado. En la figura de arriba vemos que es una arteria sana, es un tubito, pasa completamente bien la sangre, pero empiezan a formársele una formación de ateroma, como sarro, para que me entiendas, y eso va agrandándose, agrandándose hasta que obstruye prácticamente
todo lo que es la luz de la arteria y ya no pasa sangre. Y si no pasa sangre, pues se muere esa parte del corazón y más o menos así. Pero ¿cómo se forma eso? Vamos a entender ahorita un poquito cómo son los mecanismos de que se forma esta placa de ateroma, ¿no? Entonces, si vemos esta arteria, sí tiene varias capas. La capa más de adentro se llama endotelio y justamente hace rato hablábamos de estrés oxidativo y cuando tenemos mucho estrés oxidativo, todas las células están sufriendo, unas más que otras, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar qué cosa es el estrés oxidativo también adelante, no se me desesperen. Entonces, esta capa de endotelio se hace más permeable, cae en algo que se llama disfunción celular. Y eso es lo que produce el estrés oxidativo en general, disfunción. Hace que las células no trabajen correctamente y en este caso estamos hablando del endotelio, pero puede ocurrir esto en tu cerebro, puede ocurrir en el páncreas, puede ocurrir en cualquier célula de tu cuerpo. Entonces, esta disfunción lo que va a hacer es que usualmente no pasa ahí nada, o sea, está tapado, es una barrera que tiene el endotelio para que no pase nada del torrente sanguíneo hacia al interior de la arteria, pero al hablar de disfunción significa que se hace más permeable y empiezan a ocurrir fenómenos que van a llevar finalmente a la formación de la placa de ateroma. Entonces, estos factores que ya hemos mencionado, el tabaquismo, la dislipidemia, la acumulación de colesterol, sobre todo de baja densidad, la hipertensión arterial, el daño endotelial, la diabetes y todo esto que estamos hablando, incluso una alteración en la microbiota. Imagínense qué importante es también el tema de la microbiota para prevenir infartos. Se llama hoy día enfermedades cardiometabólicas. ¿Sí? De un lado tenemos una placa normal y estable y del lado derecho una placa inestable, una placa de ateroma que puede romperse en cualquier momento y obviamente va a llevarnos a lo que es un infarto. Entonces, en esta gráfica ejemplifica cómo es que ocurren estos fenómenos. Cuando tenemos esa difusión del endotelio, ¿sí? Van a entrar unas grasas llamadas LDL hacia el interior de esa capa de endotelio, hacia algo que se llama la íntima, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí? Que va a traer monocitos, que son células de tus defensas, y van a llegar a formarse macrófagos, van a liberar ahí un montón de citoquinas, un montón de sustancias que van a traer adhesividad, que van a traer a que estos macrófagos se coman o se fagociten justamente estas sustancias y van a hincharse, van a inflarse y van a llamarse células espumosas. Y estas células espumosas van a crecer, crecer, crecer y van a bombar. Perdón, van a ser una forma de bomba o una bola dentro de las arterias, ¿no? Esto ocurre no de un día para otro, son meses, son años. Por eso es importante que la prevención de los infartos no esperemos al dolor de nuestro pecho, sino desde ahorita que tú no sientes nada porque estás viendo esta grabación, es momento de empezar a darte cuenta de esto para hacer esta medicina preventiva. Entonces, esa es una parte. Se van a formar estas células espumosas, se van a romper, a llamar también a otras sustancias que son hormonas de crecimiento, que van a aparecer también ahí, colágeno, va a aparecer también otras sustancias como llamadas las matrices extracelulares y van a formar justamente una bola, un ateroma, que es el nombre correcto que se le llama, y esto obviamente al paso de esto, una y otra vez al paso de los años, se va creciendo y va haciendo que la luz se haga más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que llegue un momento que casi ya no pase sangre por ahí. Al final, al lado derecho, tú puedes ver ahí que dice ruptura de la placa. Ahí se forma una capa fibrosa que es muy delgadita, muy sensible, que en cualquier momento, ya sea por estrés oxidativo, ya sea por el paso de la sangre, sobre todo en la hipertensión, puede dañarse esta partecita y empezar a sangrar. Y si está sangrando algo, ¿qué hace el cuerpo? Irlo a tapar. Llegan ahí justamente todo lo que son el fibrinógeno y todo lo que tiene que ver con la coagulación y forma un tapón para que deje de sangrar, pero este tapón va a ser justamente lo que se necesita en esta arteria para que deje de pasar sangre y se produzca un infarto. Es grosso modo, no quise ser tan específico con los nombres para para que me entiendan, y justamente el estrés oxidativo en una célula normal empieza a lesionar la célula hasta que esta célula cae en disfunción celular y ya no funciona correctamente. Y como te decía, cuando tenemos estrés oxidativo, no solamente se va a dañar esta capa de endotelio de las arterias, pero también puede ocurrir en tu cerebro y va a darte ahí migrañas, Parkinson, Alzheimer, dentro de los nervios,
va a darte también hipersensibilidad, esto va a darte aterosclerosis, va a darte cáncer, catarañas, bueno, asma, bronquitis, de todas estas enfermedades que tú ves acá, si algo tienen en común es que fueron originadas justamente por el estrés oxidativo de la célula. La célula ha estado sufriendo por mucho rato hasta que dice, sabes que ya no puedo, ya empieza a funcionar mal. Si eso que está funcionando mal es el páncreas, al rato vas a tener una enfermedad que se llama diabetes. Si lo que no está funcionando es la tiroides, vas a tener hipo o hipertiroidismo y así sucesivamente con cualquier enfermedad. Estamos hablando justamente de los infartos, estamos hablando de los eventos vasculares que ocurren también en el cerebro, pero el origen de esto es el estrés oxidativo. ¿Desde cuándo? Se dice que un niño de 8 a 10 años ya tiene daños por estrés oxidativo. Imagínate, yo no sé qué edad tengas, pero a la edad que tú tengas ya tenemos daños justamente ocasionados por ese estrés oxidativo. Y a la larga, ¿cómo se llama esto? Envejecimiento. ¿Por qué los infartos no le ocurre a un niño de 8 años o de 5? Pues obviamente todo está nuevecito, es un carro nuevecito, ¿no? Una persona mayor de 60, 70 años tiene más daños por estrés oxidativo y obviamente tiene más envejecimiento y más riesgo de padecer cualquier enfermedad y justamente uno de los niveles que caen debajo justamente va a ser el glutatión que vamos a hablar a continuación. ¿Qué nos ha pasado? Que como especie humana, ¿sí? Hicimos una evolución hacia la modernidad. Vivíamos antes en el campo, comíamos gallina de patio, nuestros huevitos de ahí mismo. Si se mataba un animalito para comer, era de la misma, alimentado por pasto, sí, por hojitas. Hoy día se cultivan, obviamente, con agroquímicos, se cultivan campos con sustancias químicas. Hoy día tenemos tomar muchos medicamentos, cambiamos nuestra manera de comer. Nosotros que estamos de vecino de Estados Unidos tenemos mucho de la comida allá, la comida rápida, hamburguesas, donas, en fin, todo esto que es la vida moderna de hoy día, el estrés. ¿Alguien acá sufre de estrés? Entonces, todo, justamente todos los seres humanos hoy día, si más si vivimos en las ciudades con mucho mayor razón, tenemos mucho estrés oxidativo. Demasiado estrés oxidativo que hoy día es necesario cuidarnos de una mejor manera, hacer conciencia de nuestra salud y sobre todo suplementarnos. Entonces, ¿qué cosa es un radical libre? ¿De qué hablamos del estrés oxidativo? De que es el aumento exagerado de radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Son moléculas que en su última órbita solamente tienen un electrón y eso lo hace dañino para las células. Lo ideal sería tener un átomo sano que tiene par sus electrones y eso no hace daño. Pero cuando quedan solitas, y esto ocurre milésima de segunda durante toda tu vida. Entonces, si tenemos una dieta que comí pizza y al rato un refresco embotellado, para no mencionar marcas, si no hago ejercicio, si fumo, si no duermo bien, si no me reparo, obviamente que estás produciendo mucho más daño a tus células, estás produciendo muchos estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo va a dañar tanto a las proteínas, a los ácidos nucleicos, a los lípidos y cómo se va a manifestar en daño en las membranas o disfunción en las membranas. Hablamos del endotelio, que es donde inicia justamente el tema de la aterosclerosis. Es justamente por eso, ¿no? Hay proteínas disfuncionales, no trabajan bien, no funcionan correctamente. Disfunción mitocondrial que tiene mucho que ver con las patologías de las enfermedades crónicas degenerativas. Hay mutación del ADN que por eso tenemos cada vez más cáncer. Hay apoptosis, que es una muerte celular programada, pero más corta. Hay inflamación celular, incluso puede llegar a haber neurodegeneración. Por eso hoy día, al menos en México, las tres causas de muerte, la número uno son los infartos y eso se comparte en todo el mundo. La número dos es la diabetes y sus complicaciones y la número tres es el cáncer. Y todas estas justamente empezaron porque las células trabajaron mal, empezaron a tener estrés oxidativo y algo maravilloso que podemos hacer al disminuir el estrés oxidativo es a mejorar la función de todas nuestras células. Tenemos acá algunos de los radicales libres de estos malos de la película. El oxígeno es malísimo, pero sin oxígeno no vivimos. Es algo bastante paradójico, ¿no? Porque desde que nacemos, lo primero que hacemos es respirar, ¿sí? Y estamos llevando oxígeno a nuestras células. El oxígeno es de vital importancia para que las células produzcan energía justamente en las mitocondrias, pero el desecho del oxígeno son estos superóxidos anión, el peróxido, el hidroxilo y otras que se llaman radicales libres. ¿Es normal producir radicales libres? Sí. ¿Es importante producir radicales libres? Sí, porque estos van a ser la señalización para que el cuerpo se dé cuenta que hay algo mal y lleve la solución a lo que está pasando.
pero en cierta cantidad. ¿Qué está pasando hoy día? Que tenemos muchísimos radicales libres y su contraparte, que son los antioxidantes, no los estamos comiendo, no se lo estamos dando a nuestro cuerpo, entonces nuestras células están trabajando mal. Y justamente eso se llama estrés oxidativo. Y vemos acá células malignas, vemos acá un pie inflamado, un pie diabético, tiene exceso de radicales libres. Hablamos de un daño justamente por isquemia que tiene que ver con los infartos. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, y eso es ocasionada justamente por los radicales libres. El exceso de radicales libres hace daño a nuestra salud. Entonces, hablamos y hemos hablado de la disfunción celular. ¿Qué cosa es? Es el deterioro del funcionamiento normal de una célula, que puede manifestarse como una enfermedad, para acabar pronto, ¿no? Si eso ocurre en tu piel, cáncer, psoriasis, resequedad, de hecho envejecimiento prematuro, pero si eso ocurre en tu corazón, infarto, trombosis, cardiopatía, si eso ocurre, no sé, en tu riñón, insuficiencia renal crónica, infecciones recurrentes y así sucesivamente. Entonces, este estrés oxidativo debe estar controlado. La cantidad de antioxidantes y especies reactivas de oxígeno o radicales libres debería ser igual. Ya habíamos dicho que tenemos ese desajuste, pero cuando agregamos antioxidantes, los antioxidantes tienen muchos electrones en su última órbita, le regalan uno al radical libre y ¿qué crees que pasa? Se convierte en agua y se convierte en un átomo sano. En agua en el 70-80% de los casos, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy, consumiendo más antioxidantes. Pero ¿dónde venden los antioxidantes? A ver, platícame un poquito más de esto. Tenemos antioxidantes, hay varias clasificaciones, pero esta es la que más me gusta, exógenos y endógenos. Los exógenos son los que tienes que comer, como la vitamina E, como la vitamina C, como el beta-caroteno, flavonoides y licopeno. ¿Dónde se encuentran estas? ¿Dónde crees? ¿En qué farmacia? En el mercado. Si tú estás consumiendo frutas y verduras crudas de preferencia, estás llevando todos estos antioxidantes a mejorar la función de tus células. Y haz un análisis. ¿Qué comiste el día de hoy? Es una pregunta que quiero que te contestes. ¿Qué comiste el día de hoy crudo? Y ayer y antier estamos comiendo más alimentos que van a oxidarnos y no estamos comiendo antioxidantes. Por eso tenemos estrés oxidativo, por eso se están obstruyendo nuestras arterias, ¿sale? Y hay otro grupo de antioxidantes que se llaman no enzimáticos endógenos, como el glutatión, que se le considera el antioxidante maestro. Tenemos a la superoxidasa, la catalasa y otros más que pueden actuar como cofactores. Entonces, todos estos antioxidantes van a trabajar en la célula. ¿En cuál célula? En todas tus células. Estamos formados de trillones de células y todas ellas requieren sí o sí un sistema antioxidante sano. Entonces, hablamos de glutatión porque se considera el mejor y el mayor antioxidante y el más necesario para nuestro organismo. Después del agua, es el siguiente elemento que más importa tener. Cuando tenemos caídos los niveles de glutatión, tenemos más enfermedades, tenemos cáncer, diabetes, hipertensión, envejecimiento prematuro y lo que tú me digas, y dice el doctor Jimmy Goodman, que es una sustancia fabricada naturalmente por las células de nuestro organismo para combatir enfermedades y envejecimiento. ¿Sí? Fue descubierta en 1888 por este científico francés Joseph Ray Fairlight, y él dice que esto es un tripéptido, que el glutatión se forma solamente cuando comemos glicina, cisteína y glutamato o ácido glutámico. Entonces, cuando comemos estas, se lo damos a nuestra célula ya tiene ahí unas enzimas que lo van a convertir en glutatión. Y aquí es bien importante entender qué es lo que pasó con los seres humanos, que dejamos de comer cisteína, porque la cisteína tiene que ser cruda. Y esta cisteína lo vamos a encontrar en las carnes crudas, en los huevos crudos, en la lactancia materna, en vegetales crudos, y hoy día no estamos comiendo nada de eso crudo. Todo lo calentamos y al calentar los alimentos se destruye la cisteína y ya no podemos formar glutatión. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Pues agregar un suplemento que nos aporte cisteína para que todas nuestras células tengan la capacidad de producir glutatión. Este glutatión tiene muchas funciones, se las voy a enumerar más adelante, pero algo bien importante de saber es que si ya tienes el glutatión formado y te lo tomas, ya sea en jarabe, en gotas, sublingual, en cápsulas, en perlas, no funciona.
¿Por qué no funciona? Número uno, porque al paso del tracto digestivo se va a desintegrar, no va a llegar nunca a las células. Y dos, aunque llegue a la célula, el glutatión ya formado no tiene la capacidad de atravesar la membrana celular. O sea, adentro de las células lo puede formar la célula siempre y cuando tenga glicina, glutamato y cisteína. Y cuando esto ocurre, tu célula misma produce su propio glutatión y llega a reparar todos los daños que está ocasionando el estrés oxidativo dentro de la mitocondria, en sus paredes, en todas partes, en todos los componentes de las células, de tal manera que el glutatión es de vital importancia para todo ser humano. Es el antioxidante más poderoso del mundo y se le llama antioxidante maestro porque gracias a la función de justamente el glutatión va a poder trabajar la vitamina E, la vitamina C, el ácido lipoico y los demás. Hazte cuenta que es lo que hace que todos los engranes funcionen. Y si no tenemos el glutatión, pues obviamente no va a pasar nada. Por eso es importante hoy día que todo ser humano esté elevando sus niveles de glutatión. Y de eso se trata esta charla también. Cuando elevamos el glutatión, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro sistema inmunológico empieza a trabajar correctamente. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Que el sistema inmunológico está acelerado, está alocado. Cuando tú le empiezas a tomar y estos nutracéuticos que van a hacer que el glutatión se eleve, van a empezar a controlar si en términos de unas semanas deja de atacarse a sí misma. Cuando estas defensas no trabajan correctamente, sobre todo en niños, se enferman y se enferman y se enferman y se vuelven a enfermar. ¿Y qué hacemos los médicos? Antibióticos, antibióticos, estudios de laboratorio y un montón de cosas, pero cuando tú elevas tus niveles de glutatión, va a trabajar el sistema inmunológico correctamente. Durante la pandemia me tocó atender 147 pacientes con COVID y de todos ellos solamente se murió un paciente, ¿sí? Los demás, gracias a Dios, están en casa. 25 de ellos estuvieron graves, así de que pudieron haberse fallecido. De hecho, ameritaban terapia. Sin embargo, le estuvimos dando 6 sobres, 8 sobres de este nutracéutico que te voy a hablar ahorita, que eleva el glutatión y gracias a que esto desinflamaba, hacía que el sistema inmunológico trabajara correctamente y a través de muchas otras funciones que tiene el glutatión, estos pacientes salieron adelante. Entonces, otra de las cosas bien importantes del glutatión es que repara el DNA. Dijimos que a través del estrés oxidativo, el DNA puede sufrir mutaciones y empezar a formar tejido malo o agresivo como el cáncer. Cuando reparamos el DNA, esto no ocurre. Disminuimos muchísimo el riesgo de que eso ocurra. Desintoxica tus células de toxinas, carcinógenos, te da protección contra la radiación, es energetizante, hace que tengas batería para todo el día y como antioxidante maestro la función es justamente ir a disminuir ese estrés oxidativo para que todas esas enfermedades se vayan de tu vida o por lo menos mejoren, ¿sale? Así es que si alguien por ahí está tomando este nutracéutico que aporta justamente una cisteína consolidada, te aplaudo y muchos de ellos me dicen, doctor, yo no siento nada. Pues tampoco te va a hacer volar, lo que va a hacer justamente es eso, mantenerte en un estado sano, en un estado de vigor, que tengas vigorosidad, que te sientas contento, que te sientas bien y obviamente muchos de los fenómenos que están ocurriendo dentro de tu organismo de manera silenciosa, pero a tu favor, en contra del envejecimiento, en contra de formar justamente todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, si buscamos estrés oxidativo y aterosclerosis, que es esa bomba, eso que va a obstruir las arterias, justamente en PubMed, que es la biblioteca médica más grande del mundo, y hasta arriba dice que es un sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos, encontramos 11,000 artículos médicos que hablan sobre esto, no es poca cosa, y justamente fuimos a leer algunos de estos artículos y ¿qué nos dicen? El papel del estrés oxidativo en la aterosclerosis, en esta revista llamada Células, un artículo del 30 de noviembre de 2022, por autores chinos y ellos nos dicen justamente lo que te acabo de explicar, que se daña el endotelio, que entran el colesterol de alta densidad y justamente los monocitos se atraen y lo que ya te conté de la película, ¿no? Justamente no fue invento mío, esto traen los libros y justamente cuando revisamos artículos, a mí me gusta, o sea, no decir lo que yo diga, lo que dice el artículo justamente es lo mismo que te expliqué, que esta peroxidación lipídica, que este estrés oxidativo, oxidación de todos estos componentes va a llevar a esta formación de placa de ateroma y obviamente que si tú tienes tus niveles altos de glutatión, si tú tienes antioxidantes, si tú ya modificaste tu dieta, si estás haciendo ejercicio, si tu diabetes está controlada, estás previniendo justamente de que te dé un infarto. Espero que ese sea el mensaje que te llegue a ti
¿Qué más dice este artículo? Que justamente tenemos en medio el oxígeno, tenemos ahí algunas fórmulas o datos de oxidación justamente de las células y traen como consecuencia ¿qué? La formación de células espumosas, esas que van a hincharse, que te dije que se abomban, inflamación y disfunción del endotelio, ¿sale? Y por otra vía, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, proliferación de componentes del sistema inmunológico, inflamación y nuevamente disfunción endotelial. Entonces, no hace bien tener estrés oxidativo porque a la larga va a llevarte a formarse justamente estas placas de ateromas. Este otro artículo de esta revista llamada Antioxidantes del 2025 dice el doble papel del estrés oxidativo en la aterosclerosis y la enfermedad de la arteria coronaria, mecanismos patológicos y potencial diagnóstico, que son también artículos que obviamente nuevamente nos dicen decir acá que cuando tenemos descontrol o descompensación o desequilibrio en el sistema de antioxidantes y radicales libres, va a presentar solamente daño dentro del endotelio, va a presentarse esta peroxidación lipídica y va a llevar a obstruir las arterias, ¿sí? Entonces, no me quiero detener tanto en esto, insisto, ahí en medio tenemos justamente la oxidación del LDL, que son de colesterol de baja densidad. Cuando se oxida, se activa la coagulación, hay daño muscular justamente de las arterias, disfunción del endotelio y células inmunes que van a ir a adherirse, que van a empezar a convertirse en macrófagos y van a llegar justamente a esta peroxidación lipídica. Entonces, hay más información, todo esto está en PubMed, puedes entrar a investigar y nuevamente, ¿qué es lo que hace? O sea, estas placas de ateromas se forman porque tenemos estrés oxidativo. Va a acabar pronto, ¿no? Entonces, dice, esta revisión ofrece un resumen completo de la comprensión actual del estrés oxidativo en el contexto de la aterosclerosis y su contribución al desarrollo y progresión de enfermedades cardiovasculares. En las últimas décadas, la investigación ha avanzado significativamente en la identificación del papel del estrés oxidativo como un factor clave en la formación, progresión y complicaciones de la placa aterosclerótica. Concretamente, el estrés oxidativo aparece temprano en la aterosclerosis, amplificando la respuesta inflamatoria, contribuyendo a la disfunción endotelial y promoviendo la inestabilidad de la placa, que en última instancia afecta la progresión de la enfermedad y los resultados de la terapia. Con solo este artículo, creo que podemos dar por terminada esta charla y quedó claro que el estrés oxidativo va a ser lo que va a formar las placas de ateromas que van a obstruir nuestras arterias. Pero, ¿qué más hay sobre el glutatión? Si alguien tiene interés de buscar glutatión, ¿sí? Métase a PubMed y ponga glutatión en inglés. Va a encontrar nada más y nada menos que 198.900 artículos. Es una locura. Yo cuando vi esto dije, wow, yo conocí esta empresa, Immunotec, el Inmunocal y todo esto que tiene que ver con el sistema antioxidante hace 6 años. Habían 150.000 artículos. En 6 años han habido 50.000 casi artículos más. No son que se me ocurre a mí, lo subo y se acabó. Son estudios serios que cuestan meses en lo que te aceptan y por a través del método científico se corrobora que justamente lo que estás diciendo es algo serio, es algo de ciencia, es algo que puede replicarse en todo el mundo y justamente es una locura lo que está pasando. Miren en esa gráfica de abajo cómo cada vez hay más y más y más y más artículos que hablan de glutatión. ¿Por qué? Porque la ciencia y el mundo se dan cuenta de su importancia. Pero ¿cómo se forma el glutatión? La única manera de formarlo es a través de un nutracéutico llamado Immunocar. Hay otras maneras, hay un medicamento, de hecho, con el cual también te levanta el glutatión, con N-acetilcisteína, que justamente se utiliza en urgencias en los hospitales, que es un medicamento que eleva el glutatión rápido y se va. Actúa muy poquito tiempo, un par de horas nada más, es intravenoso y como es un fármaco, tiene efectos secundarios. Entonces, cuando agregamos el Inmunocal, elevaba nuestro sistema antioxidante a través de elevar el glutatión. Entonces, cuando le ponemos glutatión y aterosclerosis, hay más de 1.000 artículos y vamos a ver qué dice acá. Defensas antioxidantes relacionadas con el glutatión deterioradas en el tejido arterial en pacientes diabéticos. Hablábamos ese rato de que si tienes diabetes, si tienes hipertensión, vas aumentando tu riesgo. Este libro, perdón, esta revista de Biología y Medicina de los Radicales Libres del 2018, ¿qué nos dice? Que el paciente diabético tiene bajo sus niveles vasculares de glutatión.
y la peroxidasa, que tiene bajo los niveles de reductasa, que tiene bajo los niveles de glutatión transferasa, que tiene bajo los niveles de glutatión, y toda esta baja de glutatión va a ocasionar aterogénesis, formación de placas de ateroma. Las actividades de glutatión peroxidasa, reductasa, están deprimidas en el tejido arterial en pacientes diabéticos. El glutatión total disminuye el tejido arterial de los pacientes diabéticos. La peroxidación lipídica y el estrés oxidativo ocurren en el tejido arterial del paciente diabético, y el deterioro de antioxidantes relacionados con la activación vascular y el estrés oxidativo están asociados a aterosclerosis de severidad. Entonces, conclusión: las defensas antioxidantes relacionadas con la glutatión en el tejido arterial se presentan en pacientes diabéticos, favoreciendo finalmente el estrés oxidativo vascular y la severidad de la aterosclerosis. Por eso el paciente diabético es más probable y más frecuente que sufra un infarto. ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar elevado, de glucosa elevados, van a provocar mucho estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, es como que hablar de lo mismo reiteradamente, pero créeme que esto no lo estoy inventando, está en los artículos, alguien que vaya a investigar ahí en esta revista de Biología Celular Internacional. El glutatión como agente terapéutico para la disfunción endotelial inducida por la oxidación de colesterol de alta densidad, baja densidad, perdón, y la prevención de la esteroididosis. Y aquí nuevamente estos hallazgos destacan el potencial del glutatión como agente terapéutico para proteger las células endoteliales contra la disfunción inducida por la oxidación de colesterol de baja densidad, aliviando el estrés oxidativo, la apoptosis y la inflamación, contribuyendo finalmente a la prevención de la progresión de la esclerosis. Entonces, los artículos dicen que es una buena alternativa elevar los niveles de glutatión, y obviamente aquí lo vuelva a enfatizar nuevamente, ¿no? Solo que muchos de estos estudios, como no fueron hechos por Immunotech, dicen que hay que hacer más estudios, que es algo que todavía vamos a ver, pero esto significa que nos esperamos a que dentro de 10 o 20 años digan, ah, sí, es cierto, efectivamente, pero y nuestra placa va a ser cada vez más grande, ¿no? Tiene lógica. Yo les invito a todo el mundo a que eleve su nivel de glutatión y no solamente prevengamos infartos, prevengamos disfunción de todas nuestras células y que tengamos una calidad de vida mucho mejor. La inducción de la biosíntesis de glutatión mediante tratamiento a base de glicina mitigada por aterosclerosis. Esto fue una revisión de una revista Redox de Biología del 2022, y acá utilizaron ratoncitos, ¿sí? A los ratoncitos, como se les puede dar dietas, no comen lo que nosotros a la hora que queramos, a ellos se les quitó la glicina para que no pudieran producir el glutatión, y obviamente, ¿qué empezó a pasar? Que empezaron a taparse esas arterias, empezaron a llenarse de placas de ateroma. Si se midieron, obviamente, a un ratoncito, pues abrirlo y ir a revisar cómo quedaron sus arterias, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión que tenemos acá el glutamato que se une con la cisteína y se agrega después la glicina para poder formar el glutatión. Y si no tiene glicina, no se forma el glutatión. Y al no tener glutatión, justamente disminuye, aumenta muchísimo lo que son las placas de ateroma y los infartos en las ratas. Entonces, aquí en la parte de arriba se ve que disminuyeron la glicina y empezó a haber daño en las arterias del corazón de la rata. ¿Sale? Cuando ya se les dio nuevamente una dieta que tenía glicina, ya empezaron a formar glutatión. ¿Y qué crees? Las placas se hicieron más pequeñas. Las placas de ateromatosis empezaron a hacerse más pequeñas, de tal manera que facilitaba el paso de la sangre. ¿Sale? Entonces, eso ya está estudiado, hasta en ratoncitos. Y por último, mecanismos biomoleculares protectores de la sal sódica de glutatión en la lesión por isquemia reperfusión en pacientes con infarto de miocardio elevado con síndrome coronario agudo. ¿Sobre qué habla este artículo? Nuevamente de la revista Célula, justamente que cuando hay un infarto, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Pues es un tratamiento de antifibrinolytíticos, hay que llevarlo a urgencias inmediatamente, empezar a meter medicamentos para ir a destruir el coágulo, para que nuevamente vuelva a haber perfusión o paso de sangre en las arterias. Eso se hace dentro de una terapia intensiva. Es algo delicado y grave, a veces funciona y a veces no es suficiente. Hay que darle una intervención coronaria percutánea o el famoso stent, aplicación de stent, que lo hace el cardiólogo intervencionista, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente que ya sufrió un infarto, pasa a esa sala de hemodinamia, se le atiende, ¿sí? Y sale adelante, nuevamente lograron colocar un stent y volvió a pasar la sangre, ¿sí? En esta reperfusión van a haber muchísimos radicales libres, caen los niveles de glutatión, ¿sí?
Hay depresión de óxido nítrico también, y esto se va a manifestar en isquemia, daño por reperfusión, inflamación, muerte celular y necrosis. O sea, grosso modo, ¿qué quiere decir esto? Que también es de vital importancia en aquel paciente que ya sufrió un infarto, elevar los niveles de glutatión para proteger todas las células del corazón, para que nuevamente al restablecer este paso de la sangre, esta reperfusión, obviamente tenga mejor éxito el paciente que sufrió un infarto. Y aquí están las vías de cómo se oxida y se desoxida el glutatión. Y pues, conclusiones. La lesión miocárdica o isquémica reperfusión afecta negativamente los resultados tras un proceso de intervención coronaria percutánea exitoso. En fin, hay más información, pero grosso modo lo que quiere decir acá es que la administración combinada con otros antioxidantes con actividad probada de eliminación podría ser esperanzadora y requerir más investigaciones sobre el tema. Bueno, entonces vamos a dejarle esto a los cardiólogos, ¿sí? Si tú tienes 50 años o más, ve al cardiólogo, chécate, revísate todo, que disminuyan justamente el riesgo que tienes tú de tener un infarto. Y cuando ocurre un infarto agudo, pues obviamente hay que ir urgentemente a una sala de hemodinamia y obviamente hacer lo que se tenga que hacer, colocación de estos stents, como lo vemos ahí en la imagen central, y eso no es tema de esta charla. Lo que sí es tema de esta charla es que yo te invito nuevamente a cambiar tus hábitos. Si dijimos que hay riesgos, ¿qué podemos hacer para mejorar esos riesgos? Número uno, cambiar nuestra dieta. Yo no sé qué hayas comido hoy, ¿sí? Ponte a pensar qué desayunaste, qué comiste y si vas a cenar, qué vas a cenar. Entonces aquí es importante retomar lo que antes hacíamos, comer ensaladas, frutas, verduras de preferentemente crudas, tomar agua y no gaseosas, ¿sí? Cambiar nuestra dieta es de vital importancia para disminuir el riesgo, porque obviamente estos alimentos que dime tú cuánta estrés oxidativo van a provocar. Ninguna, al contrario, van a protegerte. Si tenemos acá moras, si tenemos fresas, si tenemos acá antioxidantes, obviamente eso es más saludable y esto es un llamado para que nuevamente retomemos esa ensalada que nos ponía nuestra mamá, que nosotros no nos gustaba, lo hacíamos a un lado y preferimos comer esa pizza, ¿no? Número dos, empezar a caminar, hacer ejercicios. Yo sé que cuesta un montón, yo soy uno de los que me ha costado mucho retomar el caminar, pero es importante hacerlo. Y si lo haces de alto rendimiento, te recomiendo también que tomes el inmunocal porque al tener más metabolismo más elevado, al respirar mucho más oxígeno, también va a incrementar tus radicales libres. Pero si estás tomando ahí uno o dos sobres inmunocal y sobre todo si utilizas el Sport, obviamente te vas a sentir mucho mejor. La otra, si eres diabético, mantén controlada tu glucosa. Hay gente, de hecho estoy aquí en un consultorio y llegan los pacientes, doctor, ya bajó mi glucosa. Antes estaba en 400 y ahora ya está en 300. Está súper alta. Estás muy mal, ¿sí? Hablamos de un control de aquel paciente que tiene 105 o menos. Hasta 126 se puede aceptar como que estamos más o menos bien, pero más alto que eso significa muchísimo estrés oxidativo, significa que vas a tener consecuencias de no tener la glucosa controlada, como daño en tus retinas, daño en tus pies, que puedes llegar a perder incluso una extremidad, daños en tu riñón, y esto está provocado ¿por qué? Nuevamente por estrés oxidativo. Esa palabra se la van a llevar de tarea, que vayan a investigar, a leer un poquito el estrés oxidativo. Y si tú eres un paciente hipertenso, ¿qué tienes que hacer? Tomar tus medicamentos, los que te diga tu médico. En ningún momento estoy diciendo acá que únicamente van a tomar inmunocal y dejen todo lo... No, 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 no. ¿Sí? Al contrario, lleven su tratamiento médico, utilicen los medicamentos, pero hagamos estos cambios que a ratito que nuestra presión empiece a controlarse, pues ya no ocupamos toda la pastilla, quizás la mitad, y quizás a veces hasta sin pastillas, ¿no? Para la presión, pero eso lleva un tiempo, ¿sale? La otra, también dedícate tiempo para ti, duerme bien, pero dale importancia al dormir, no es lo mismo dormir de día y 2, 3 horas y en la noche, duerme las 8 horas que se recomienda que tienes que hacerlo, o por lo menos 7, porque no todos ocupamos la misma cantidad de horas para dormir, pero descansa, duerma. Y cuando tengas un espacio para ti, haz meditación. Hay un montón de meditaciones en YouTube, puedes poner una que es una introspección, es respiración, es calmarte, es tranquilizarte, vivir una vida menos agitada. Yo sé que andamos muchas veces tras del dinero o tras de llevar y traer y tenemos una vida muy agitada, muy estresada, a veces
no te alcanza un sueldo, tienes que tener doble trabajo. ¿Y a qué horas quiere, doctor, que yo descanse 20 minutos? Hazlo. Eleva tus pies como está este joven ahí. Escucha la música que te gusta. Lee un libro. Haz conciencia. Vinimos acá a vivir, no andar corriendo por una por otro tema, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto y obviamente quitamos lo nocivo del cigarro, lo nocivo de del alcohol, que de hecho ya se le considera que produce cáncer, que es cancerígeno. Entonces, eso cuando quitamos esto y hacemos estos cambios, vamos a disminuir muchísimo si tu riesgo de ese ratito estaba hasta en rojo, quizás ya quede en naranja, ya disminuya el riesgo de que padezcas un infarto. Y si le agregas justamente estos antioxidantes, vamos a lograr que tengas una mejor calidad de vida, que el envejecimiento se vaya más lento en tu vida, que todas tus células trabajes bien, que tengas energía, que tengas calidad de vida. Entonces, quedamos que los excesos radicales libres de la vida moderna, ¿sí? Por la contaminación, por lo que estamos comiendo, por lo que estamos tomando, a veces ponemos un insecticida para los zancudos, eso daña. Poner ahí algo para que huela rico tu carro o tu casa daña, ¿sí? Salir al sol por mucho tiempo daña. O sea, hay muchas cosas que hoy día nos van a provocar excesos radicales libres. Entonces, para tener nuestras células bonitas, tenemos que tomar alimentos sanos y es necesario suplementar. La vida moderna del 2025 y ya casi 2026 prácticamente nos obliga a todos los seres humanos a suplementar. ¿Y qué te recomiendo yo como médico que debes suplementar? ¿Sí? Tenemos que suplementar con este precursor que va a hacer que tengamos este equilibrio. Hay radicales libres que no controlamos, ok, tenemos suficientes antioxidantes y eso va a hacer que tengamos un equilibrio saludable, que nuestras células trabajen de manera correcta y eficaz. Y les agradecemos, y de donde quiera que estén, el doctor Gustavo Bonus, que él ya nos dejó, él falleció, él fue justamente quien descubrió que la leche bronca, la leche de vaca, contiene muchas sustancias, proteínas, grasas, inmunoglobulinas, factores de transferencia y otras cosas más, pero contiene cisteína. Y esta cisteína, junto con la doctora Patricia Conchaven, que ves ahí, lograron unir dos y hoy tenemos una cisteína consolidada. Si tú tomas un suplemento que trae cisteína nada más, no le hagas mucho caso, tiene que estar consolidada. Y esta consolidación, ¿de qué se trata? De unir dos cisteínas a través de un enlace de sulfuro y protegerla con otras proteínas de más alto peso molecular que se llama inmunocal. ¿Sale? Entonces, si tú quieres ir a la segura, elevar tus niveles de glutatión de una manera segura, tenemos que hacerlo con inmunocal. Y este señor que tú ves al último, el doctor Woodrow, él agrega otras sustancias y hace mucho mejor al inmunocal al tener esta fórmula que se llama inmunocal platinum, que vamos a platicar un poquitito de ellos a continuación. Porque yo como médico hice caso a ir a leer, investigar y empezar a tomar esto, porque ya te hablé del estrés oxidativo, yo no me quiero infartar, no sé tú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a quitar esos riesgos que ya platicamos y a suplementar con el inmunocal. Como médico, yo cuando voy a recetar algo o cuando yo quiero tomar y saber de algo, me voy al PDR. El PDR es el libro de referencias médicas, está online para cualquier persona que quiera entrar. Y a la hora que le ponemos inmunocal, dice ahí que no es un medicamento, es un suplemento de cisteína enlazada o consolidada, como te lo acabo de decir. Y dice ahí que es un aislado de proteína de suero, no es naturalizado, especialmente formulado. Posee varias patentes en Estados Unidos y en todo el mundo y está catalogado por la FDA como categoría GRAS, generalmente reconocido como seguro. Ayuda al organismo a mantener concentraciones óptimas de glutatión, suministrando los precursores necesarios para la síntesis intracelular de glutatión. Y está clínicamente demostrado que aumenta los valores de glutatión. Entonces, cuando elevamos el glutatión, disminuimos justamente esa peroxidación lipídica y disminuimos, obviamente, la formación de ateromas y disminuimos definitivamente que tengas un infarto los próximos años. Entonces, alguna de las patentes en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en México tenemos esta, por ejemplo, que dice composiciones terapéuticas anticancerígenas para profilaxis y tratamiento contra el cáncer. ¿Qué más hay? Composiciones para incrementar la resistencia a traumatismos craneoencefálicos. ¿Quién cree que se puede golpear mucho la cabeza y le ayudaría a esto? Pues obviamente un deportista, un boxeador, alguien que juega fútbol americano. Abajo dice en Estados Unidos y a nivel mundial, composiciones y métodos para el tratamiento del trastorno del espectro autista. Tratamiento para trastorno del espectro autista. Si conoces a alguien que tenga
un niño, un joven, un adulto que tenga autismo, invítalo a conocer el inmunocal. Créeme que los resultados van a ser maravillosos. Y así con muchas otras patentes que tiene Inmunotech. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que yo te puedo recomendar como médico este suplemento que contiene cisteína consolidada y que obviamente tiene patentes, que tiene Clean Label, que es un sello que traen porque solamente tiene cisteína. No viene, no trae contaminantes, no trae metales pesados, no trae nada. Solamente eso, esa garantía nos da el Clean Level y que lo que va a hacer este nutracéutico es elevar tus niveles de glutatión para que tengas un manejo antioxidante perfecto en todas y cada una de tus células. Tenemos una versión de Inmunocal Platino que contiene lo mismo que el azul, cisteína consolidada, pero tiene proteínas moduladoras de las citoquinas. La inflamación crónica es mala, muy mala, y lo que contiene justamente el Inmunocal Platino son proteínas moduladoras de las citoquinas que van a provocar inflamación. Entonces es un antiinflamatorio celular. Si te duele algo, tu rodilla, tu espalda, mi cadera, ya no aguanto, me duele al caminar, ese es el nutracéutico que tienes que utilizar. Y te invito, tú que estás escuchándome, si tú ya tomaste estos nutracéuticos, ponme ahí en qué casos, en qué diagnóstico te hizo bien. Sí, ponme por favor, ayúdanos a poner ahí en el chat en qué te ha beneficiado tomar el Inmunocal Platino. Hay una versión que te decía que es para deportistas. Me encanta esta versión. Contiene también cisteína consolidada, pero también tiene precursores de óxido nítrico. Y lo que hace el óxido nítrico justamente es un efecto de vasodilatación, abre las arterias y las venas para que pueda pasar más sangre. Y un paciente que tiene un problema cardiológico puede utilizarlo, claro que sí. Obviamente bajo supervisión del médico. Tú llevas la información al médico, mire, esto es lo que contiene el Monocal Sport, lo puede tomar. Después de leerlo, seguramente te va a decir que sí. Aparte contiene melatonina, que sirve para que duermas mejor. Y aquellos deportistas que entrenan un montón, ¿sí? Terminan con dolor muscular, este nutracéutico contiene citrato de magnesio que bloquea el ácido láctico, por lo tanto, un deportista no queda tan cansado, no le duelen sus músculos al día siguiente, puede entrenar igual o más. Por eso, aquel deportista que está utilizando el Sport por mucho rato es un deportista que va a lograr romper marcas. De hecho, hay 78 atletas que Inmunotech les regala o hace el convenio con ellos para darles el Inmunotech Sport y no se les paga un solo peso, solamente que nos digan ellos cómo les fue. Hay ganadores olímpicos, hay campeones mundiales utilizando el Sport como Osmar Olvera, que es campeón mundial de clavados, él toma el Inmunocal Sport, pero también el Inter de Miami, a donde juega Messi, que por cierto acaban de ser campeones hace la semana pasada. Ellos consumen el Inmunocal Sport dentro de sus dietas y obviamente que eso los hace cada vez mejores. También tenemos por acá el Inmunocal Optimizer, ¿sí? Nada más cuidado con el Optimizer, que a los pacientes que toman medicamentos antiagregantes plaquetarios. Con ellos hay que tener un poquito de cuidado, pero también tiene un activador NRF2 que mejora por epigenética justamente la función de las células. Está compuesto de 50 frutas y verduras y también es importante que se tome como de manera preventiva porque son antioxidantes también. Y tenemos acá el Omega Gen 5 que trae 1.8 gramos de omega. La OMS nos recomienda que debemos de comer entre 500 y 1500 gramos de omega diarios. Y los omegas están en los pescados. ¿Cuántos pescados comiste hoy, ayer, antier? Entonces, el mío está por acá, justamente porque pues me acabo de comer mis 4 perlitas, de tomar estas 4 perlitas que van a elevar justamente estas grasas buenas para que disminuya colesterol, disminuya triglicéridos, disminuya la peroxidación lipídica, también trae coenzima Q10, trae vitamina E que también funcionan como antioxidantes junto con la coenzima Q10 y obviamente es una maravilla, es el mejor omega, te lo recomiendo para evitar justamente esta formación de placas de ateroma y te recomiendo también los probióticos, es un tema aparte, hablar de probióticos es un tema muy bonito porque son importantes incluso hasta para nuestro estado de ánimo, disminuyen también lo que es el tema de la depresión, cuando tú tienes los probióticos que son bacterias, virus, son cepas justamente que van a ir a reparar todo lo que es desde nuestra nariz, boca y todo el intestino, pero también nuestro sistema respiratorio, pero también nuestro sistema urinario, genitourinario, sobre todo en las mujeres, cuando todo funciona correctamente, entonces mantenemos justamente nuestro sistema inmunológico trabajando correctamente, en fin, todos estos nutrientes los puedes tomar juntos, son alimentos, son superalimentos, de hecho la naturaleza es sabia,
por ahí no sé si te has dado cuenta que un perrito cuando se enferma, pues busca masticar y comer hojas, ¿no? Justamente hay algunos nutracéuticos como el Canutri que contiene herbolaria y antes así nos curaba, ¿no? Entonces, hoy día, con estos grandes índices, de estrés oxidativo, es necesario suplementarnos y yo te recomiendo todos esos de ahí. Finalmente, son nutrientes y desde hace más de 2000 años, este señor que se llama Hipócrates, que es médico, se le considera el padre de la medicina moderna, nos dijo siempre que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. ¿Sale? Entonces, la medicina alternativa es esa medicina que se tuvo que inventar para poder, con sustancias químicas, ayudarnos. Y qué bueno que exista la medicina alopática. Yo soy médico, me formé de esa manera, pero cuando combino las dos, la nutrición, este sistema antioxidante, cuando le damos todo lo que requieran las células para repararse, el resultado es muchísimo mejor en la salud de los pacientes. Cuando utilizamos un fármaco, me sirve solamente para esa función, tiene efectos secundarios, no hay que tomarlo toda la vida, algunos sí, como el caso del diabetes, hipertensión y demás, pero cuando tú le agregas estos nutrientes y el sistema antioxidante empieza a trabajar de manera correcta, créeme que la salud le cambia la vida a una persona, mejora su calidad de vida, así tenga cáncer, así tenga diabetes, así tenga cualquier padecimiento. Entonces te invito a que conozcas esto. Si eres médico, te invito a que vayas a leer, a buscar en PubMed, en PDR. Hay muchísimos artículos. Si tú no eres médico, también lo puedes recomendar porque son alimentos, sin ningún problema, ¿no? Así es que, como esta es la última intervención que tengo yo en este año, muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, feliz Navidad y un próspero año 2026. Así es que muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a ti que estuviste en esta charla. Vendrán otras. Cada día domingo tenemos una charla a las 6 de la tarde. Seguramente viene otro médico con la intención de llevarte justamente esta información que va a mejorar tu calidad de vida y la calidad de vida de tu familia y de gente que ni siquiera conoces. Yo te recomiendo, promueve, toma, utiliza los nutracéuticos y tu vida va a mejorar significativamente y vamos a evitar personas que se estén infartando de esa número 1 que tiene de incidencia a nivel mundial.